Hola, bienvenido, bienvenida a Medio Ambiente para Dormir. Este es un espacio tranquilo donde hablamos de la naturaleza sin prisas, con voz suave, para aprender o simplemente para relajarnos y dejar que el sueño llegue poco a poco. Antes de empezar, busca una posición cómoda, relaja los hombros, deja caer el peso del cuerpo y permite que la respiración se vuelva lenta y profunda. Si este vídeo te resulta agradable, si te ayuda a descansar o a aprender algo nuevo sin esfuerzo, puedes dejar tu opinión en los comentarios y regalarle un me gusta. Eso ayuda mucho al canal y permite que este espacio tranquilo siga creciendo. Ahora no tienes que hacer nada más, solo escuchar. Imagina por un momento una sola gota de agua. No es especial, no es distinta a las demás. Es pequeña, silenciosa y casi invisible. Y sin embargo, esa gota lleva viajando mucho más tiempo del que podemos imaginar. El agua que hoy cae del cielo, la que corre por los ríos, la que descansa en los océanos, es prácticamente la misma que existía cuando aún no había ciudades, ni carreteras, ni nombres para los lugares. Nuestra gota no conoce la prisa, no entiende de relojes. Su viaje no se mide en horas, sino en años, en siglos, a veces incluso en miles de años. A lo largo de su existencia ha sido vapor, nube, lluvia, hielo, agua subterránea, río lento y mar profundo. Ha caído suavemente sobre hojas y montañas. Ha dormido en la oscuridad del subsuelo. Ha sido parte de una planta, de un animal, quizá incluso de una persona. Y aún así sigue siendo agua. La misma gota, repitiendo su viaje una y otra vez, sin cansarse, sin detenerse del todo. En este vídeo vamos a acompañarla, sin apurarnos, siguiéndola paso a paso, desde su origen en el cielo hasta su regreso al mar. No es una historia rápida, es una historia lenta, como casi todo en la naturaleza cuando nadie la obliga a correr. Respira y deja que la gota comience su viaje. Nuestra gota no comienza su historia en el suelo, ni en un río, ni siquiera en el mar. Su viaje empieza mucho antes, en un lugar invisible, ligero y silencioso, el aire, en algún punto del planeta, quizá en la superficie tranquila de un océano, en un lago inmóvil al amanecer, en un río lento o en un suelo húmedo tras la lluvia.
El sol calienta suavemente el agua. No la empuja, no la obliga, simplemente la acaricia. Y poco a poco, sin que nadie lo note, algunas moléculas de agua se separan del resto y comienzan a ascender. No suben como un objeto lanzado al cielo, ascienden despacio, mezclándose con el aire, volviéndose vapor. Nuestra gota ya no es una gota, es una presencia ligera, dispersa, invisible. El vapor de agua puede viajar grandes distancias. Se desplaza con las corrientes de aire, cruza paisajes enteros, mares, bosques, cordilleras, sin dejar rastro. A medida que asciende, el aire se vuelve más frío y el vapor, que antes estaba cómodo, empieza a buscar compañía. Molécula a molécula, el agua se reúne de nuevo. Se agrupa alrededor de pequeñas partículas del aire, polvo, sal marina, polen microscópico. Así, muy lentamente nace una nube. Las nubes no son masas compactas, son conjuntos suaves, formados por millones de gotitas diminutas suspendidas en equilibrio. Nuestra gota forma parte de ese conjunto. Flota, se mueve despacio. A veces asciende un poco más, a veces desciende. Puede pasar horas, días, incluso más tiempo, viajando dentro de una nube sin caer. Algunas nubes son altas y finas, como velos tranquilos. Otras son densas, profundas, cargadas de agua. Pero incluso en las nubes más grandes no hay ruido, no hay esfuerzo. Todo sucede con suavidad. Nuestra gota espera. No sabe cuándo será el momento. No lo decide. Simplemente existe, suspendida en el aire, formando parte de un cielo en calma. Y mientras flota, el mundo sigue girando debajo, sin darse cuenta de que una pequeña gota de agua se está preparando lentamente para regresar a la tierra. Respira y deja que la nube continúe su viaje. En algún momento, sin una señal clara, sin un aviso sonoro, el equilibrio cambia. Dentro de la nube, las pequeñas gotas de agua empiezan a encontrarse con más frecuencia. Se tocan, se unen, se separan y vuelven a unirse. Nuestra gota, que durante tanto tiempo flotó ligera, comienza a hacerse un poco más grande. No ocurre de golpe, sucede poco a poco, en silencio, como casi todo en la atmósfera. Llega un instante en el que el aire ya no puede sostenerla y entonces empieza a descender.
No cae con violencia, no se precipita. Al principio su movimiento es suave, casi imperceptible. Si el aire es templado, la gota se convierte en lluvia. Una lluvia tranquila, regular, que no golpea, sino que acompaña. Cada gota sigue su propio camino. Algunas se evaporan antes de llegar al suelo. Otras cambian de dirección con el viento. Nuestra gota continúa bajando, atravesando capas de aire cada vez más densas. Si el ambiente es frío, el viaje es distinto. La gota se transforma en cristal, se organiza lentamente, formando un copo de nieve, ligero, frágil, único. La nieve no cae, la nieve flota. Desciende en zigzag, girando despacio, alargando el viaje, como si no tuviera prisa por llegar. Y a veces ni siquiera hay caída. En las costas, en los valles tranquilos, en las madrugadas silenciosas, la gota se convierte en niebla. Suspendida muy cerca del suelo, avanza lentamente, rozando la tierra, los árboles, las piedras. La niebla no moja de inmediato. Se posa, permanece, envuelve el paisaje en un silencio húmedo. Sea lluvia, nieve o niebla, el descenso de nuestra gota nunca es abrupto. Siempre hay tiempo, siempre hay espacio para cambiar. Y mientras baja, el mundo bajo ella se prepara para recibirla. Expira y deja que la gota se acerque lentamente a la tierra. Después de un descenso largo y silencioso, nuestra gota llega por fin a la superficie del planeta. No hay un solo lugar donde pueda caer. La Tierra ofrece millones de destinos posibles y ninguno es igual a otro. Puede posarse sobre una hoja ancha que la recibe con suavidad. La hoja se inclina un poco, acumula varias gotas y las deja deslizarse lentamente hacia el suelo. A veces la gota cae sobre una roca, fría, inmóvil. Allí se detiene un instante, extendida en una fina película brillante, antes de decidir su siguiente movimiento. Si cae sobre suelo seco, el contacto es inmediato. La tierra la absorbe con calma, como si hubiera estado esperándola. En suelos cubiertos de vegetación, el viaje se ralentiza. Las raíces, las hojas caídas, el musgo, todo actúa como un pequeño obstáculo que frena su avance. Nuestra gota puede quedarse durante minutos o incluso horas sobre la superficie.
el sol puede volver a aparecer y con él la posibilidad de regresar al aire sin haber avanzado más. Muchas gotas terminan aquí su viaje, evaporándose de nuevo, reiniciando el ciclo sin haber tocado apenas el suelo. Pero otras continúan. Nuestra gota decide quedarse. Se desliza lentamente, buscando una pequeña grieta, un poro, un espacio diminuto por el que entrar. Nada es brusco, nada es forzado. El primer contacto con la tierra no es un impacto, es un encuentro, un intercambio tranquilo entre el cielo y el suelo. Y bajo esa superficie aparentemente quieta, espera otro mundo oscuro, silencioso y profundamente lento. Respira y deja que la gota comience a descender hacia el interior de la tierra. Una vez que la gota encuentra una pequeña abertura, su viaje cambia por completo. La luz desaparece, el sonido se apaga, todo se vuelve más lento. La gota entra en el suelo y comienza a descender a través de un mundo que casi nunca vemos. El suelo no es sólido. Está lleno de espacios diminutos, pequeños huecos entre granos de arena, partículas de arcilla, fragmentos de roca. Nuestra gota avanza milímetro a milímetro. A veces se detiene, a veces se divide en varias partes, luego vuelve a reunirse. Nada la empuja con fuerza, solo la gravedad actuando con paciencia infinita. En este trayecto, el agua se limpia. Las partículas del suelo atrapan impurezas. Los microorganismos transforman sustancias. El agua se filtra, se depura, se vuelve más clara. Cada capa del suelo ofrece una resistencia distinta. En arenas sueltas, el movimiento es un poco más rápido. En arcillas compactas puede tardar días, semanas o más en avanzar unos pocos centímetros. Nuestra gota no lo sabe, pero ya ha dejado atrás el ritmo del mundo exterior. Aquí abajo, el tiempo se estira. Una lluvia intensa en la superficie puede traducirse aquí abajo en un goteo imperceptible. El agua aprende a esperar y mientras desciende se acerca lentamente a un lugar donde el viaje ya no se mide en horas ni en días, sino en años. Respira y deja que la gota siga hundiéndose, sin prisa, en la profundidad de la tierra. Tras un descenso largo y silencioso, nuestra gota llega a un lugar donde el movimiento casi desaparece. Ha alcanzado un acuífero. Un acuífero no es un río subterráneo,
No hay corrientes rápidas, no hay ruido, solo roca, sedimentos y agua ocupando cada pequeño espacio disponible. Aquí la gota se mueve tan despacio que resulta difícil imaginarlo. Puede avanzar unos pocos centímetros al día, a veces menos. El agua subterránea no sigue caminos visibles. Se desplaza entre grietas, poros, fracturas diminutas que solo existen a escala microscópica. Nuestra gota puede permanecer aquí durante años, décadas, incluso siglos. Hay aguas que entraron en el subsuelo cuando el clima era distinto, cuando los ríos seguían otros cursos, cuando los paisajes no se parecían a los actuales. A estas aguas se las llama aguas fósiles, no porque estén muertas, sino porque guardan memoria del pasado. En el acuífero, la temperatura es constante. No hay estaciones, no hay día ni noche. Todo permanece en calma. La gota se mezcla con otras, pierde su identidad individual, forma parte de una reserva silenciosa que sostiene manantiales, ríos, humedales y vidas en la superficie. Aquí abajo, el agua descansa, no porque haya terminado su viaje, sino porque la tierra le pide paciencia. Respira y deja que la gota permanezca un poco más en esta oscuridad tranquila. Después de mucho tiempo, algo cambia. No de forma brusca, no de repente. La presión aumenta, la roca se abre ligeramente, el terreno desciende y el agua que llevaba tanto tiempo esperando encuentra una salida. Nuestra gota comienza a moverse de nuevo hacia la luz. El camino es lento, pero constante. Sigue fracturas naturales, fallas, capas permeables que la guían suavemente hacia arriba. Un día, sin aviso, la gota emerge. Ha nacido un manantial. El agua brota del suelo con calma, a temperatura estable, clara, silenciosa. Los manantiales no tienen prisa. Fluyen incluso cuando no llueve. Continúan durante estaciones secas. Son la voz lenta del agua subterránea. Nuestra gota vuelve a ver la luz. Siente el aire. Escucha el entorno. Se incorpora a un pequeño hilo de agua que comienza a deslizarse cuesta abajo. Alrededor del manantial, la vida se concentra. Plantas verdes, suelo húmedo, sombra, frescura. Es un despertar tranquilo. Después de años en la oscuridad, la gota no cae, no salta,
simplemente continúa. El viaje sigue. Expira y deja que el agua encuentre su camino de vuelta a la superficie del mundo. Una vez que nuestra gota ha salido del manantial, su mundo cambia de nuevo. Ya no está confinada bajo la tierra, pero tampoco ha alcanzado el océano. Ahora viaja a lo largo de la superficie, deslizando lentamente sobre piedras, tierra y vegetación. Primero se une a un pequeño arroyo. El agua aquí es tranquila, fluyendo apenas perceptiblemente, con un murmullo suave que acompaña cada movimiento. La gota se deja llevar sin prisa, convirtiéndose en parte de un hilo más grande. A medida que avanza, el arroyo se encuentra con otros. Se forman corrientes más amplias. Se mezclan gotas de lugares distintos, montañas lejanas, bosques húmedos, pequeñas lluvias que ocurrieron hace días. Los ríos son diferentes a los arroyos. Tienen curvas, meandros que alargan el camino. El agua no fluye en línea recta. Se detiene en remansos, se eleva suavemente sobre rocas, descansa en charcas temporales. Nuestra gota se desliza, a veces más rápido, a veces casi deteniéndose, pero siempre continúa. Los ríos no solo transportan agua, llevan vida. Pequeños insectos flotan en la superficie. Peces nadan cerca del fondo. Algas y plantas acuáticas acarician el agua. Todo se mueve al mismo ritmo lento y armonioso. El paisaje cambia lentamente a su alrededor. Praderas, bosques, llanuras inundables. El agua sigue su camino, un hilo constante que conecta montañas con mares. Respira y deja que la gota siga su curso, deslizando suavemente sobre la tierra. A veces el río se abre y nuestra gota llega a un lago o un humedal. Estos son lugares de pausa. Aquí el movimiento se ralentiza aún más. El agua se expande, se hace quieta, como si respirara con calma. Los lagos atrapan agua de muchas fuentes. Nuestra gota se mezcla con otras de distintos arroyos y ríos. Puede permanecer aquí días, semanas, a veces meses, antes de continuar su camino. Los humedales son aún más delicados. El agua se extiende entre plantas, entre juncos, lirios y musgos. Acaricia raíces sumergidas y pequeñas criaturas acuáticas. Todo sucede suavemente, con paciencia y sin prisa. En estos lugares, la gota también puede evaporarse ligeramente. Una parte se eleva, vuelve a formar niebla
y luego regresa lentamente al agua. Pero la mayoría sigue el camino. El lago o humedal no detiene su viaje, solo lo suaviza. Lo hace más lento, más contemplativo. Aquí, la gota puede observar el mundo desde un punto de vista diferente. Reflejos de nubes en la superficie, el movimiento de aves que descansan en el agua, la luz que cambia suavemente a lo largo del día. Es un momento de tranquilidad absoluta, antes de que continúe hacia los ríos más grandes y finalmente hacia el mar. Respira y deja que la gota permanezca un instante en esta quietud antes de seguir su camino. A medida que nuestra gota continúa su camino por ríos y lagos, encuentra una nueva forma de viajar a través de los seres vivos. Primero, puede ser absorbida por las raíces de una planta. Lenta, silenciosa, asciende por los tallos, llegando a hojas y flores. Durante un tiempo, forma parte de la vida de esa planta, contribuyendo a su crecimiento, a la fotosíntesis, al intercambio de energía entre tierra y aire. Otras veces, la gota entra en un animal. Un pequeño insecto bebe del río. Una rana la absorbe en su piel húmeda. Tal vez un pez la traga al nadar. Durante un momento, nuestra gota viaja por la corriente sanguínea, transportando minerales y nutrientes. Incluso los seres humanos, sin saberlo, consumimos agua que ha pasado por millones de viajes antes que nosotros. Cada sorbo conecta nuestra existencia con todo el ciclo de la naturaleza. Y finalmente, la gota vuelve a la superficie. A través de la transpiración de la planta o del sudor y la respiración del animal, el agua regresa al suelo, al aire o al agua del río. En este trayecto, la gota ha aprendido la paciencia, la constancia y la importancia de cada instante, por pequeño que sea. Todo sucede sin prisa, en armonía con el ritmo de la vida. Respira y deja que la gota continúe, mezclándose de nuevo con el agua libre. Tras un viaje largo y lleno de pausas, ríos y arroyos finalmente llevan nuestra gota hacia un lugar especial, la costa. Aquí, el agua dulce se encuentra con el mar. El río se ensancha, forma estuarios tranquilos, deltas que parecen jardines sumergidos, y la gota se mezcla con miles de millones de otras. El encuentro es silencioso, no hay choque brusco. El agua dulce se desliza suavemente sobre la salada, mientras los sedimentos descansan en el fondo, creando playas, islas y bancos de arena.
La gota siente cómo su velocidad cambia. El río ya no la empuja. El mar le ofrece un espacio amplio y profundo, una calma que no había conocido durante todo el trayecto por tierra y ríos. A su alrededor, las mareas se mueven lentamente. Corrientes suaves la llevan un poco más lejos o un poco más cerca de la orilla. Todo sucede al ritmo pausado del océano. Aquí, en la costa, la gota observa el mundo desde un lugar de transición. Ni completamente en el río, ni completamente en el mar, sino en un punto donde todo se mezcla, donde el agua dulce y la salada se abrazan, donde el viaje está a punto de llegar a su siguiente etapa. Respira y deja que la gota se prepare para sumergirse en el océano, en la quietud profunda del agua salada. Finalmente, la gota entra en el océano, un mundo inmenso, silencioso y profundo. Aquí todo es diferente. El tiempo parece detenerse. Las olas en la superficie se mueven lentamente, susurrando un ritmo constante, como un corazón pausado que marca la calma. Pero bajo la superficie, el agua desciende hacia zonas más tranquilas, sin prisa, desplazándose con corrientes suaves que apenas se perciben. Nuestra gota se mezcla con millones de otras. Ya no es única ni aislada. Se convierte en parte de la inmensidad, parte del mar, del mundo entero. En las profundidades, la luz desaparece. Todo es azul profundo, tranquilo y constante. La gota puede descansar aquí, años, incluso décadas, recorriendo corrientes lentas, subiendo y bajando en capas de temperatura. El océano no tiene prisa, no necesita ser rápido. Todo fluye suavemente, en un equilibrio invisible, en un orden que hemos aprendido a respetar, pero que apenas comprendemos. Durante este descanso, la gota se convierte en testigo silencioso de la vida marina. Peces que se deslizan suavemente, algas que se mecen lentamente, pequeños organismos que iluminan la oscuridad. Y mientras la gota permanece en este mundo profundo, recuerda cada etapa de su viaje: el cielo, la lluvia, el suelo, los ríos, los lagos, los seres vivos y finalmente el océano. Respira y deja que la gota se funda en la calma infinita del mar. Pero el viaje de nuestra gota no termina aquí.
El océano es enorme, pero el sol lentamente la llama de nuevo, con rayos suaves que acarician la superficie. La gota empieza a ascender. No se apresura. Se mezcla con otras moléculas de agua. Se eleva lentamente y poco a poco se convierte en vapor. El ciclo comienza otra vez. Se forma una nube ligera y flotante, suspendida en el aire, esperando el momento de descender de nuevo. La gota ha aprendido la paciencia absoluta. Ha conocido la velocidad mínima de la vida subterránea y la calma profunda del océano. Ahora se prepara para volver a la atmósfera, sin prisa, sin perder un solo instante de belleza y tranquilidad. Y aunque el viaje sea interminable, cada etapa es única. Cada descenso, cada pausa, cada ascenso es una oportunidad de contemplar el mundo desde un punto de vista lento, profundo y sereno. Respira y deja que la gota flote otra vez, lista para continuar su viaje, invisible, silenciosa, infinita. Nuestra gota ha recorrido el cielo, los ríos, los lagos, el suelo, el océano, y vuelve a elevarse al aire, lista para comenzar otra vez. Su viaje nunca termina. Siempre sigue, siempre fluye, sin prisa, sin preocupaciones. Y nosotros, al igual que la gota, podemos aprender algo de esta paciencia. Podemos dejarnos llevar por la calma de cada instante, observar el mundo sin apurarnos, permitir que cada momento fluya suavemente. El agua no se preocupa por llegar a ningún lugar, simplemente existe. Simplemente sigue su camino. Ahora, mientras escuchas el murmullo de la naturaleza y el recorrido silencioso de esta gota, puedes cerrar los ojos y dejar que tu respiración se vuelva lenta y profunda. El mundo sigue girando, el agua sigue viajando y tú puedes descansar sabiendo que todo fluye y todo tiene su ritmo. Deja que la calma te envuelva. Permite que el sueño llegue sin esfuerzo y recuerda, cada gota de agua es parte de un ciclo interminable, como los latidos suaves de la tierra, como tu respiración ahora, silenciosa, constante, tranquila. Descansa y deja que el mundo continúe su viaje, mientras tú también te dejas llevar hacia un sueño profundo y reparador.